La ciudad será tomada y serán saqueadas. Una vez más, Dave. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir ¿Dónde estás contra leyendo? Jerusalén. Israel. Oh, Jerusalén. Israel es correcto, pero aquí dice Jerusalén. Adelante. Bueno, voy a volverlo a leer. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Damas y caballeros, este es el ataque de Satanás. El último ataque es el mayor esfuerzo de Satanás para destruir. Y Israel estará cerca de ser totalmente destruida en ese tiempo, más que en toda su situación del pasado. Y es horrible realmente. Toda Israel ha caído a manos del anticristo. Él tiene las ciudades, todo, lo único que permanece es Jerusalén. Y como le mencionamos la semana pasada, sin lugar a dudas, él demandaría, porque él está buscando hacer dos cosas, y eso es tomar control de todo el mundo y de destruir a Israel para asesinar, y no es la palabra que quiero utilizar, sino para destruir todo judío que exista. Esa será su misión. Eso es lo que él va a buscar hacer y estará cerca de lograrlo. El gran profeta Zacarías dijo que 2/3 partes de la población de Israel será destruida en aquel momento, y él estará avanzando para completamente destruir a todo judío. Y como le mencionamos la semana pasada, probablemente es el momento que sí es prometido. Los musulmanes él les dará a Israel, él se lo habrá prometido, pero si pudiese llegar allí realmente fuese una cosa, pero él no lo va a hacer, porque su palabra no significa nada. Eso no es importante, pero él va a pensar en ese momento, ahora lo he logrado. Están peleando de casa en casa, ellos están muriendo por los miles en este momento, y ellos también están comenzando a clamar a Dios, orándole a Dios como nunca han orado antes, arrepintiéndose, confesando sus pecados, y que son pecadores y que merecen lo que están recibiendo, pero Dios ten misericordia de nosotros. Isaías, como también mencionamos la semana pasada, proclamó la oración, no palabra por palabra, pero sí presentó el marco de la oración que van a utilizar y va a tener un efecto, va a traer entonces, eso provocará la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que será el evento más cataclísmico que el mundo jamás ha conocido antes, porque Jesús volverá en esta ocasión no como un cordero manso, sino que volverá coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Él volverá, como dice Zacarías, él peleará como no ha peleado en los días de batallas, o como peleó en los días de batalla, y usará los elementos que están a su disposición. Ezequiel nos dice que tormentas de granizo de cientos de libras caerá sobre el ejército del anticristo, y será realmente un evento cataclísmico como el mundo jamás ha conocido en toda su historia. ¿Y sabe quién va a vencer en ese conflicto? Bueno, la primera frase que Dave leyó se refiere a la movilización de las naciones Armagedón. Y es el Señor que los va a reunir allí, no el anticristo. El anticristo va a pensar que es él que los está llevando allí, que él es el que está concentrando sus fuerzas allí, pero realmente es el Señor que los está llevando a ese lugar todos a una vez, para que todos sean y puedan ser, creo que son cinco partes sí, del ejército del anticristo serán destruidas. Y la ciudad será tomada. Esto quiere decir que el anticristo se preparará para tomar a Jerusalén, con la mitad habiendo ya caído. Y la frase, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, expresa la gran crueldad practicada por el ejército del anticristo. Y la mitad de la ciudad irá al cautiverio. Significa que la mitad de Jerusalén caerá
en los avances del anticristo, el hombre del pecado, con la otra mitad peleando fuertemente para salvarse, pero inútilmente, solamente la venida del Señor. De hecho, la frase de la estructura aquí proclama a Israel peleando con una ferocidad que no conoce límites, pero que no puede hacer frente al ejército del hombre de pecado. Damas y caballeros, esto será televisado, este evento, este conflicto, será presentado a través de los satélites a todo el mundo, llegará a todo hogar en la faz de la tierra para aquellos que lo quieran ver, y le puedo asegurar lo siguiente, que la población del mundo va a querer observarlo, y ellos lo harán. Y será la mayor hora de Satanás, pensará él, será la mayor victoria, piensa él, será la mayor destrucción de Israel, piensa él. Así que cuando el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, se refiere al ejército de Israel ya despedazado, pero decidido a defender la ciudad, incluso casa por casa, si fuese necesario, hasta la muerte del último hombre. Pero estarán cerca, pero no van a tener que morir hasta el último hombre, porque su Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con millones de ángeles y todo hijo de Dios que jamás ha vivido en caballos blancos, Amén, van a volver, y la artillería como la que tiene el anticristo nunca se ha visto antes, y será esa desatada sobre su ejército con tormentas de granizo, dice Ezequiel, con un peso de aproximadamente, diría yo, cientos de libras cada uno. Y usted se puede imaginar un bloque de hielo que pese 100, 200, 500 libras, puede hacer mucho daño cuando cae. Así que se puede usted imaginar. Puede causar verdaderos problemas rápidamente. Para darle a usted una ilustración más o menos, ¿no? Y dice, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Se refiere al ejército del anticristo ya despedazado, pero decidido a defender la ciudad incluso casa por casa. Y alguien pregunta, pero ¿y qué participación tendrán los Estados Unidos en esto? Damas y caballeros, no lo sé. La Biblia no lo dice, así que yo no puedo decirlo y usted tampoco. Sí sé lo siguiente, que estoy viendo a América cambiar ahora mismo como nunca soñé que sería posible. Realmente la propia idea de lo que está sucediendo, la homosexualidad, cómo se acepta, los matrimonios hoy día, hombres con hombres, mujeres con mujeres, eso es una abominación ante los ojos de Dios, damas y caballeros. Y cuando la gente quiere la maldad, Dios lo permite. Si la gente quiere justicia, también Dios les da justicia. Y la situación actualmente en nuestra nación merece el clamor de cada hijo de Dios, que clamemos ante Dios a favor de esta nación, porque es la única esperanza que tenemos, amigos, la única esperanza. Si me permite, hermano Swagger, quisiera que tratáramos con dos temas para entender la doctrina de Satanás. Una es Israel, el pueblo, y dos es la tierra, que es Israel. Así que está la tierra de Israel y también el pueblo, que Dios ha llamado para evitar Disculpa, John, tú o Josh hizo algo en la programación. Yo lo escuché el viernes y no recuerdo. Fueron dos cosas. Dijiste que Israel, me parece que iba a suceder algo en ese momento, o tal vez usaste esa frase anteriormente, no te recuerdas a qué me refiero. Si me da un poco más de claridad lo podría hacer, lo siento, tal vez me llegue a la mente un poco más rápido, pero fijémonos primeramente en la gente, en el pueblo. Dios llama a Abraham y con él promete una tierra, y las promesas de Abraham son antes de la promesa de la ley, pero se extienden a Isaac y a Jacob. Jacob, por supuesto, concibe los hijos de Israel, y el pueblo es el pacto es para el pueblo de Israel. En el primer pacto,
La simiente iba a ser producida y esa nos daría la vida a la humanidad. Israel se convertiría en el vientre de este Mesías por venir, Jesucristo. Y al hacer esto, Dios no los escogió porque eran grandes en batalla o grandes en números o justicia. De hecho, Él lo deja en claro que no era el caso. No tenemos toda la razón del por qué Él los escogió, pero una de las razones es por causa de la iniquidad de los otros que habían rechazado a Dios. Pero ahora tenemos a Abraham, el pacto que Dios le había dado a Abraham. Era un pacto seguro, inmutable, no puede ser roto, así que de ahí vendría la simiente y la tierra que Dios le había prometido a la simiente de esa habitación eterna. Dios le llamaría la ciudad de Jerusalén, una ciudad por su nombre en Segunda de Crónicas capítulo 6, versículo 6. Así que ahora sabemos que tenemos a un pueblo y tenemos un destino para esa gente que finalmente Dios reinará y gobernará sobre el pueblo. Y Él extiende el pacto a David. El pacto de David podemos leer en el Salmo 89 y 2 de Samuel 26, me parece, o 16. Este pacto ahora se le da a él, refiriéndose al Mesías. Una vez más será a través de su linaje un pacto eterno. Satanás está haciendo todo lo que él puede para hacer a Dios un mentiroso, presentando estas promesas. Aún en el nuevo pacto que se da en Jeremías capítulo 31, del 31 al 37, Dios pone su firma, que aun si los fundamentos de la tierra pudieran medirse, etcétera, Él le echaría a Israel. Así que Satanás está haciendo todo lo que puede para refutar y hacer que Dios sea un mentiroso. Los tiempos de los gentiles, en el que existimos, comenzaron, por supuesto, cuando Cristo fue crucificado, y de hecho, antes de eso comenzó el reino babilónico, cientos de años antes de eso. Los gentiles han reinado y gobernado, los judíos no han podido. Disculpa, John, el cetro de poder viene de la mano de los reyes de Judá y fue transferido a las manos de los gentiles, principalmente lo que acabas de decir, Nabucodonosor. En Babilonia. Y el imperio babilónico. Y en los tiempos de los gentiles, y yo quiero hacer una pregunta en esto, yo he continuado desde aquel tiempo hasta ahora, han continuado ese tiempo, y llegará al final, en el tiempo que estamos viviendo acá, la batalla de Armagedón, cuando Jesucristo tomará posición, ¿no? Pero con Israel no siendo una nación, lo que sucedió en el año AD 70, cuando más de 1,000 judíos murieron en ese conflicto. Más de 1 millón fueron llevados como esclavos a otras partes del mundo. Israel y 135 trataron de hacerlo otra vez y Satanás y Roma no lo permitió, ¿no? Con Israel siendo esparcida en todo el mundo y sin ser nación, esta es mi pregunta. El tiempo de los gentiles en lo que tiene que ver con gobierno cuando existieron fue removido. Creo que los gentiles en cuanto a Jerusalén estaban preocupados desde entonces, sí. Israel fue esparcido a través de todo el mundo. Dios prometió que lo haría por su iniquidad y esa iniquidad tenía que ver con el rechazo del Mesías. Los Estados Unidos, si es el caso, y yo creo que estás en lo cierto, los Estados Unidos ha tenido ese cetro de poder desde la Primera Guerra Mundial realmente. Y ha sido realmente el Señor quien ha protegido a Israel. Sea que querían el trabajo, no importa, lo han hecho. Sí. Y es la razón por la cual si Dios ha ordenado algo y es ignorado, no se hace ligeramente. No. Realmente es un verdadero problema. Y con esas responsabilidades también vienen las bendiciones o las maldiciones. Dios dijo, bendeciré a quienes os bendijeren y maldeciré a quienes os maldijeren. Él le dijo eso a Abraham en la Génesis capítulo 12. Así es. Lo dije el viernes y lo reitero. Si los Estados Unidos está con Israel, y yo me refiero a que completamente está con Israel, entonces podemos descansar en el hecho de que los problemas de nuestra nación, económicamente, socialmente, militarmente, serán resueltos. Sí, así serán es. resueltos. Pero si le damos la espalda a Israel, estamos destruidos, perdidos. Nos dañará. Claro que sí. Miren, nos fijamos en dos lugares en donde
Dios nos da una explicación y razonamiento para la batalla del Armagedón. Muchas razones, pero dos en particular. Voy a ver lo del libro de Joel. Versículo 1. En aquellos días, en aquel tiempo, cuando yo traiga una vez más el cautiverio de Judá y Jerusalén, los va a traer de vuelta, lo cual hemos visto. Eso es un cumplimiento de Isaías 11, donde el Señor dijo que Él los reuniría una segunda vez. Comenzamos a ver eso una vez más al final del primer siglo y comenzamos a ver cómo esto a final de 1948, fijándonos en una condición de las Naciones Unidas en noviembre de ese año que estuvieron de acuerdo ellos a estar de parte de Israel y darle su estado, departamento de... pero sigamos adelante. Dice esto en el versículo 2. También reuniría a todas las naciones y los haré llegar al valle de Josafat y rogaré por ellos, juzgar, mejor dicho, sería en el hebreo. Y dice, porque su pueblo, número 1, y por mi heredad de Israel, a quienes han esparcido entre las naciones y repartieron mi tierra, la tierra y el pueblo intrínsecamente atados a la batalla del Armagedón. Interesantemente, en el libro de Zacarías dice esto, y voy a comenzar a leer en el versículo 12. Dice, aquí haré a Jerusalén un tropezadero para todos cuando estén en Jerusalén y en contra de Israel. En aquel día haré a Jerusalén una piedra para todos aquellos de tropiezo, serán cortados, todo el pueblo de la tierra será reunido contra ellos. El peligro de el Armagedón es que Dios juzgará al mundo por ciertas cosas, por el rechazo de Israel, la división de la tierra, y Dios hace a la gente responsable. Aunque Dios dijo que los esparciría por desobediencia, sin embargo, Él recordaría el pacto que hizo con ellos en el capítulo 26 de Levítico, versículos 42 y 45, que Él recordaría el pacto que hizo con Israel con Abraham y los restauraría. Dios no miente, Él restaurará a Israel, que ya ha comenzado a hacer, lo vemos en Ezequiel capítulo 37, y también va a cumplir, traer de vuelta a la nación, y en esa tierra Él declarará la tierra como suya y peleará por esa tierra, y este es el juicio de Dios contra las naciones del mundo que vienen contra Israel. Sabemos de Mateo capítulo 25, Jesús separará y dividirá a las naciones cabritas y ovejas. Los que estuvieron en contra de Israel serán lidiados de acuerdo, y los que estuvieron a favor, tal vez aunque no pudieron ayudar, pero no estuvieron en contra, Dios bendecirá y dirá, vengan y siéntense con nosotros y reinarán con ellos. Dios toma con seriedad a Israel, hermanos Wagner, y a través de la historia, la persecución más grande, la gente más perseguida en la historia ha sido los judíos. Sé que es una declaración bastante fuerte, pero en ningún lugar en la historia hemos visto a un grupo de personas que ha permanecido como nación y que se refieren siempre a su nación, que citan al Salmo 137, que no olvidan a Israel a menos que sea cortada su mano. No sé cuántos demócratas han orado por Israel. Yo creo que no son los suficientes. Muy alto históricamente. Creo que históricamente estás en lo cierto, pero yo creo que es una de las razones por las cuales yo siento que Dios va a enviar el mover del Espíritu Santo a esta nación. Espero que sí. Porque realmente la posición de Israel todavía depende en gran manera de Dios, pero Él hizo cosas para llevarlo a cabo, y los Estados Unidos es lo que Él usa. Sí. Y por el bien de Israel, y estos predicadores que dicen que Israel está desechada y la iglesia la ha reemplazado, es un invento de la gente. Eso fue a final de los 1900 y al principio también de los 1900, supercesacionismo, que Israel se convirtió en la iglesia y la iglesia reemplazó a Israel. No. Y en los 1900 al principio, en el crecimiento de el dispensacionalismo, dijeron no, Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Yo creo que esta teología dispensacional influyó a la política americana. Dicen que oficialmente los Estados Unidos apoyaron a Israel porque fue la única democracia en el Oriente Medio en ese momento, pero yo creo que fue por causa de políticos que creían las palabras de la Escritura, que cuando uno bendecía a Israel, que Dios iba a bendecir. Por eso es que Dios ha bendecido a Estados Unidos en el siglo XX y ha continuado bendiciendo a América, y al alejarnos de esto no vamos a tenerlo ya.
no vamos a tener esa bendición. Sabemos que el diablo aborrece a los judíos porque los judíos nos dieron las escrituras y nos dieron al Mesías y nos dieron esas claves para la evangelización mundial. Eso es muy importante. Así que bueno, se regresa a eso y así que hay un gran empuje contra el dispensacionalismo y hay muchos predicadores que dicen que la Israel nacional no tiene nada que ver con el Israel bíblico. No veo cómo pueden llegar a esa conclusión. Y dicen, bueno, si ustedes apoyan a Israel, entonces están diciendo que Israel no, que son el pueblo de Dios y que no necesitan a Jesús y no, todo el mundo tiene que venir a través de Cristo para salvación, lo sabemos. Y jamás decimos judío, gentil, todo el mundo tiene que ser salvo, pero Dios tiene un plan y un propósito para la nación de Israel y para su pueblo. Así es, y ese plan será cumplido. Así es. Será llevado a cabo total y completamente. Y yo quisiera... El hermano John, estábamos hablando el otro día que los palestinos e Israel y los israelitas, los israelíes, no hay nación de Palestina. No. De hecho, cuando el hermano Swagger mencionó esto en el 135 DC, hubo un levantamiento cuando supuestamente hubo un supuesto Mesías y ese argumento presentó la idea de que la edad mesiánica comenzaría. Roma la apagó y Roma le cambió en ese entonces el nombre de esa área, de Filistea a Palestina. Es la tierra de los filisteos. Le cambiaron a simplemente, simplemente lo hicieron para poder desanimar a los judíos y que no regresaran. ¿Por qué hay un empuje de las personas para decir que los palestinos deben de tener el West Bank? ¿Por qué es eso algo que se promueve? Creo que es por el odio de los judíos. No importa cuál sea el nombre y quiénes sean las personas, hay un odio tan unificado. No hay duda en mi mente que Satanás está detrás de todo esto, pero hay un odio tan fuerte. Mire, cuando yo estuve en Jerusalén hace un par de años, como ustedes saben, Jerusalén está dividida en 4 secciones. Y aún así, en medio de todo eso, yo los vi a ellos activamente tratando de llevarse bien. Ahora es completamente diferente cuando uno sale de Jerusalén, cuando uno sale a las diferentes comunidades, uno puede ver a un palestino, a una bandera palestina izada. De hecho, Belén está bajo el gobierno palestino. Y cuando nosotros estuvimos en esa área, vimos a la policía con la bandera palestina. Es lo peor de los sentimientos. Se supone que es el nacimiento, el lugar de nacimiento de Cristo, de David, y aún así, al mismo tiempo, la bandera está ahí como si tuvieran ellos el derecho legítimo a todo eso. Bueno, Arafat dijo queremos paz, pero realmente querían pedazos de Israel. Bueno, Arafat, una de las cosas, y creo que John puede citarlo mejor que yo, pero una de las enseñanzas del Islam es que es correcto romper un pacto. Así es. Porque los gentiles o los infieles no merecen tener un pacto. Israel... Sí, hacer el pacto con la intención de romperlo cuando uno sea fuerte. Israel jamás debió de haber dado el área. ¿Cómo se llama ahora? La banda o la franja de Gaza. Nunca debieron haber cedido a dar Gaza a los palestinos. Nunca debió de haber sucedido. En la guerra de los 6 días hubo un ataque tan fuerte, creo que la mayoría de la fuerza aérea fue destruida inmediatamente. Y después los jordanos comenzaron a pelear e Israel, creo yo, no hay duda en mi mente que la mano de Dios estaba sobre ellos y ellos recibieron la franja de Gaza y ahora, desafortunadamente, hemos tenido a presidentes americanos que están de acuerdo a dar tierra por paz, y no tenemos derecho de darle ese consejo falso. La ironía que el concepto de tierra por paz viene a ser la Segunda Guerra, o antes de la Segunda Guerra Mundial. El señor Peel, Lord Peel de Inglaterra, fue a la Tierra Santa y estaba viendo las circunstancias allí y tenían allí la Comisión Peel y recomendaron que fuese una solución de doble Estado. Obviamente después de la Primera Guerra Mundial, la recomendación de Balfour vino a ser, y el señor Balfour pudo concebir que muchos en Israel le entregasen tierra, la tierra que le tocaba a ella, lo que llamamos ahora Jordania, partes de Siria, el Líbano y la tierra de Israel. No hubo doble Estado para Israel o doble capitales, eso creo que fue lo que dijiste. No creo que sea una solución. Correcto, esencialmente es lo que se hizo. ¿O Josh iba a decir algo? Mencionamos eso el viernes. La respuesta a lo que mencionó el hermano Watts es que primeramente en Israel el día de hoy tenemos a 3 diferentes áreas. Tenemos la área A, B y C.
La área A es considerada territorio palestino, que sería Cisjordania y la Franja de Gaza. Área C es Israel. Área B es una mezcla en donde dos tienen influencia, los israelitas y los palestinos. La ciudad antigua de Jerusalén, que conocemos donde está el monte del templo, está dividida en cuatro: armenio, cristiano, judío, y diferentes áreas se pueden designar, se pueden ver designadas, perdón, pero la solución de dos estados es lo que quieren. ¿Por qué se dio? ¿Por qué se entregó tierra? Y esa es la razón, porque fue una intención, un intento de recibir paz por la tierra. Pero no va a funcionar. No, primeramente eso es en contra de la palabra de Dios, por eso que no funcionará. En segundo Así lugar, es. va en contra de todo lo que está en el mejor interés de Israel y va en la dirección de todo lo que está en el mejor interés del pueblo palestino. Pero aún en este momento este conflicto existe y ha habido un llamado perpetuo para esta solución de dos estados. Pero la realidad es que realmente ya existe una forma de dos estados uno al otro. Los palestinos tienen su territorio y lo que ellos están haciendo es muy desafortunado. Primeramente, la mayoría de palestinos salen de su territorio y entran en lo que es llamado Israel para trabajar. Así Y es. después ellos vuelven a su territorio palestino para vivir ahí. Pero cuando uno pasa estos segmentos y estas áreas, hay algo que resalta grandemente: la propaganda. En todo lugar uno puede ver Sí. en el territorio palestino la noción. Nosotros vimos en todo lugar que Israel es el ocupante ilegal, el ocupante ilegal. Eso es una realidad. Y vemos letreros en inglés. Hay Correcto. letreros. Ellos saben que esto es Sí. para influenciar a los turistas que llegan a Israel. Y vemos esos letreros Así en es. todo lugar. En Jericó lo En vimos todos en los lados. edificios. Era para dar la implicación o esa impresión a aquellos que están visitando que ellos están allí en contra de su voluntad. Permítame responder las preguntas del por qué. Sé que tiene más para continuar. Creo que es importante. No quiero interrumpir, pero el Islam es la razón. Cuando el Islam conquista un territorio, se convierte en algo sojuzgado y se convierte en el Islam. En el Islam hay dos consideraciones. Está la tierra del Islam y la tierra de guerra. Cualquier tierra sojuzgada para el Islam es tierra islámica. Así que la tierra de Israel en cierto momento en la historia fue sojuzgada por los musulmanes. Por eso declararon esto una tierra musulmana. Cualquier persona que les quite esa tierra ahora está ocupando ilegalmente esa tierra musulmana. Así que esta tierra de guerra, Israel, ahora está siendo, bueno, parece como que está siendo provocada por los palestinos en la Confederación de las Naciones Árabes que vimos en el 46, 53, 73 y después otras intifadas que siguieron contra Israel. Todo eso delante de Israel son guerras de defensa porque están peleando por su tierra para regresar. Así que es una guerra religiosa y se ha convertido en una batalla política. Cuando el secretario del Estado Dulles, que estaba bajo la administración de Dulles, él dio la idea de crear algo interesantemente conocido para los eruditos griegos, el Alfa y el Omega, el plan Alfa y Omega. El plan Alfa y Omega son dos planes hechos para poder dar tierra por paz, como la Polición Pío. Pero jamás trató con el fervor religioso de no solo los judíos, para creer que la tierra era de ellos, pero también los musulmanes que decían que eso era una tierra que era islamizada, por lo tanto es una tierra de guerra que los musulmanes deben defender para poder traerla a su poder. Eso es lo que estamos viendo en la batalla del Armagedón. Va a ser una guerra religiosa. Lo leímos la semana pasada en el Salmo 83,
que los que aborrecen a Dios han levantado su cabeza y han tomado consejo contra ellos, contra el pueblo de Dios, y están ellos confabulando para destruir a Israel. Su meta es eliminar a Israel porque son los que están entrometidos, son los que son los anticristos, de acuerdo a, a los islámicos, y tienen que ser exterminados. Hitler casi lo hizo, pero interesantemente, Hassan al-Banna, el fundador de la hermandad musulmana, y Hajamin al-Husseini, que fue el gran mufti de Jerusalén en ese entonces, trabajaron con Adolfo Hitler para traer la solución final. ¿Cuál fue esa solución final? Erradicar al mundo de todos los judíos. Exterminación. Y fue algo muy claro, ese fue el caso, pero el mundo no ha legitimado lo que has presentado con respecto a estas nociones en el mundo del Islam, pero también ese fervor que es visto por los palestinos. El mundo, especialmente las Naciones Unidas, podemos nosotros hablar de la ONU. La ONU tiene una... una rama entera dedicada a la causa palestina, y eso es todo lo que se ha hecho. En las Naciones Unidas y también otras organizaciones. Sí, correcto. Están dedicadas a la causa palestina. ¿Qué significa eso? Todo lo que han hecho ellos es resoluciones pasadas que dicen que Israel es un opresor y un agresor y necesitan ser mantenidos bajo control. Es lo que esta organización ha hecho. El mundo ha entrado, desafortunadamente, y ha dado mucho valor a esta noción que debe haber un Estado palestino. Sin embargo, el pueblo palestino son los que se identifican como palestinos hoy. La mayoría de ellos ni siquiera vienen de esa área, vienen de otras áreas. Son de Jordania, de Siria. Entraron ellos, sí. Egipcios. Ahora, sus ancestros estuvieron ahí varias generaciones, pero la pregunta es, ¿qué es lo que... ¿Cuándo deja uno de ser un refugiado? Son refugiados, la mayoría de ellos hoy se les da ese término, porque Israel, una vez más, es un opresor, ocupante, y por lo tanto todos los palestinos están oprimidos y están siendo aplastados. Pero ¿cuándo termina esto? Supuestamente ellos son refugiados, pero ¿cuándo termina esto? Hermano Swagger, quiero regresar a lo que usted dijo. Debemos apoyar, debemos estar con Israel. Pero ¿qué significa eso para las Naciones Unidas? ¿Qué significa eso? Lo voy a responder como lo dije anteriormente, como lo dije el viernes. Los Estados Unidos se tienen que levantar, no me importa si es contra todo el mundo. Pero nos levantamos a decir que los Estados Unidos reconocen que no hay tal cosa y que jamás va a existir una solución de dos estados. Es una solución de un estado nada más, el Estado de Israel. En segundo lugar, no hay ninguna capital dividida. Hay una capital unificada y eso es Jerusalén. Eso debe ser como nosotros, como los Estados Unidos, apoyamos a Israel. No debemos estar o no tenemos que estar de acuerdo con todo movimiento militar, y no tenemos que decir que todo lo que Israel hace o como ellos hacen sus cosas es perfecto. No tenemos que decirlo y hacerlo así. Pero con respecto a la tierra y la capital, debemos nosotros estar completamente seguros de que esa es nuestra posición. Y algo en la historia que es interesante es que, permítame decirlo, creo que fue en abril de 1945. El presidente Roosevelt se reunió con el rey Salomón de Arabia Saudita. Hablaron de ciertas cosas de la tierra. En 1945 apenas estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial y el final del Holocausto, que fue donde más de 6 millones de judíos fueron asesinados. Y esos líderes mundiales se reunieron y hablaron de esto, y el presidente Roosevelt, poco tiempo después, escribió una carta
y dijo que los Estados Unidos no vamos a apoyar esa idea de que Israel es una nación, de que hay una tierra por el pueblo. Menos de una semana después, el presidente Roosevelt murió. Así El es. presidente Truman tomó la posición y fue George Catholic Marshall fue el ayuda o el amigo más cercano que tenía el presidente Truman, y él dirigía las Fuerzas Armadas en la Segunda Guerra Mundial, y él y Truman tuvieron una discusión por Israel, una diferencia de opinión. Recuerdo que yo leí lo que un caballero dijo, que estaba en la puerta de la oficina del presidente esperando y escuchaba al presidente y a Roosevelt que se gritaban uno a otro. Y Marshall decía, lo que quiere son esos votos judíos. Compra una nación en Centroamérica, cómprales eso y dáselos. Y Truman en contra, y eso realmente era el poder de Dios, en contra de su mejor amigo en ese momento y de otros también, porque tuvo mucha presión. Su propia madre le estaba diciendo, tienes que apoyar a Israel. Pero gracias a Dios que el presidente Truman lo hizo. No fue algo fácil ni popular hacer lo que Truman hizo. Truman, como joven, creo que estaba sirviendo en el ejército, tenía un compañero judío que él conoció. Interesantemente, después de la guerra, abrieron una tienda de ropa juntos. No sé cómo se llamaba, pero creo que es Haberdashery, me parece. Abrieron una tienda y este comerciante judío tuvo una gran influencia también sobre el presidente Truman, pero al final lo que sucedió fue que cuando él se enfrentó a la decisión de lo que Estados Unidos, qué es lo que tiene que ser, hablando de cómo es que nosotros apoyamos a Israel, cuando nuestro representante a la ONU, en medio de su discurso a la ONU, él de hecho estaba describiendo cómo los Estados Unidos no iban a apoyar a Israel. Una llamada fue recibida, un mensaje recibido que interrumpió su discurso, y ese mensaje vino del presidente Truman. Yo tomé la decisión con los Estados Unidos de América que estaremos nosotros de acuerdo y estaremos apoyando la formación de Israel como nación. Y en las propias fronteras que establece la Biblia. Así es, y esa palabra llegó, y va a tener que perdonar mi emoción, pero en los Estados Unidos que Dios llamó y usó, fue la palabra que salió del presidente Truman que hizo posible que Israel fuese. Pero aún sé que una vez eso se llevó a cabo, aún los Estados Unidos no vendía armamento a Israel. Los Estados Unidos siempre ha tenido culpa, pero yo diría que Dios se fija en las decisiones como del presidente Truman y ha honrado su palabra que nos bendeciría. Dios proveyó otras cosas para Israel. De hecho, Israel pudo utilizar irónicamente a la fuerza militar antigua para defenderse y para ser muy exitosos cuando las naciones árabes a su alrededor los atacaron en cuanto se convirtieron en nación. Sí. Dios ha preservado a su pueblo, y lo que yo quiero recordarle a nuestro pueblo viendo es esto, que si Dios puede preservar a su pueblo Israel como nación e individualmente a través de todo lo que estamos nosotros presentando, Él nos puede presentar a nosotros como nación e individualmente si nosotros dependemos de Él. Esta nación realmente todavía sigue siendo el centro del derramamiento del Espíritu Santo, y otras naciones del mundo, bueno, Dios las está usando. Brasil es una nación en cuestión y hay mucha gente de Dios allí en Brasil. Y hay otras naciones en Centro y Suramérica que, bueno, así es, aparte de los Estados Unidos, ¿no? Pero que en otras naciones en Centro y Suramérica aman a Dios, y yo siento que Dios está haciendo algo muy grande. Él está haciendo algo grande. Yo creo que va a ser una cosecha de almas como la nación jamás ha visto antes.